Capítulo 04, una excusa para un matrimonio feliz. Príncipe de Nazarick por Draupnel. Entré y lo encontré sentado en su escritorio. Miré la cama y vi que las sábanas estaban un poco desordenadas. Probablemente se había tirado en la cama justo después de la reunión. Recordé que esa era su acción habitual cuando decía algo vergonzoso o se sentía abrumado por la situación. Momonga-sama intentó atraer mi atención. Entonces, ¿por qué viniste a buscarme? Ah, cierto, probablemente no quería que lo vieran como un jefe holgazán o algo así. Miré a Naveral, que nos observaba desde el lado de la puerta. Me pregunto cuándo había entrado. No debería estar más nervioso. Tal vez era porque había planeado esto desde hacía bastante tiempo. Pido disculpas por mi mala educación, pero si me lo permites, me gustaría hablar de esto en privado, dije después de haber mirado a Naveral por un momento. Ya veo. Dudó un momento. Bueno, pensé que estaba dudando. Por supuesto, su pausa podría interpretarse simplemente como un rey sereno y tranquilo, pero de alguna manera tuve la sensación de que estaba nervioso. Sentí que podía ver a través de su comportamiento. Era extraño. Fue porque adiviné las emociones de los NPC a pesar de que su semblante no cambió ni un ápice, sin mencionar el hecho de que estaba desilusionado sobre qué tipo de persona era realmente Momonga, o fue por lo que Hermora agregó a mi configuración. Se decía que mi percepción del estado mental de las personas era inmaculada, después de todo. ¿Lo escuchaste? Narveral, espera afuera. Te llamaremos si necesitamos algo. Ella pareció sorprenderse por el giro de los acontecimientos y abrió la boca para hablar mientras nos miraba a ambos de un lado a otro. Yo, entiendo. Ella se retiró justo después de haber aceptado a regañadientes. Después de que salió y cerró la puerta, volví la mirada hacia él y podría jurar que lo oí tragar saliva, pero probablemente eso era solo mi imaginación. No tenía saliva para tragar. He venido a hacerte algunas preguntas sobre mi matrimonio con Albedo. Aunque no mostró ninguna emoción externa que lo indicara, ya que era un esqueleto y no se había movido, aún así noté cómo se animó nerviosamente ante eso. ¿Tu matrimonio? Se olvidó de que estaba casada con Albedo. No. Tal vez solo estaba tratando de recordar que había llevado a eso, o tal vez no sabía sobre mi historia de fondo, sobre cómo se suponía que debía odiar a Albedo. Estuvo presente en mi boda y, aunque muchos miembros del gremio habían añadido algo a mi historia, él no había participado en cambiarme en ese entonces. Tampoco había leído mi historia desde entonces, por lo que recuerdo, y Hermora hizo muchos cambios después. Tampoco leyó la de Albedo, ya que simplemente la había saltado. Siento que había algo que ella no quería admitir sobre nuestro matrimonio. Sé que puede ser una pregunta grosera, pero podría ser que Albedo no fue quien inició la organización de nuestro matrimonio. No aflojé esa pequeña pausa suya y continué con miedo de que llegara a una suposición equivocada, como que quería que Albedo fuera el que había arreglado el matrimonio. Anteriormente había asumido que después de enamorarse de mí, Albedo había hecho todo lo posible para que Tabula Esmaragdina-sama arreglara el matrimonio a pesar de que sabía que yo estaba interesado en otra persona. Los ojos rojos y brillantes de Momonga-sama desaparecieron como si los hubiera cerrado. Estaba recordando algo. Sé que por alguna razón Hermora-sama no pudo negarse y me casó a regañadientes. Quería preguntarte si entendí algo mal. No seguí hablando mientras esperaba que procesara mis palabras. Probablemente estaba sopesando si debía decirme la verdad. ¿Qué te hizo cuestionarlo ahora? Su voz resonó en la habitación silenciosa. Se puso de pie y me dio la espalda. Podría haber parecido profundo si no estuviera mirando una pared, pero nadie podría decirme que no podía venderlo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Solo unas pocas horas. Momonga-sama, un actor natural. Sasuga. Había algunas cosas que no me cuadraban del todo. Me había dado cuenta de que ella me amaba de verdad y, por muy inteligente que sea, no podía evitar dudar de que ella fuera la que me obligara a casarme con alguien que, obviamente, me disgustaría,
sobre todo porque de antemano me habían prometido casarme con quien yo quisiera. Veo. No había hablado antes ya que no quería quejarme de los seres supremos, especialmente no cuando no podían explicármelo personalmente, pero después de la transportación de Nazarick y la conexión cortada a Yggdrasil, no quería tener esa pregunta sin respuesta y pesando en mi mente mientras nos enfrentamos a este mundo desconocido. Se dio la vuelta después de dejar que mis palabras se desvanecieran. La habitación volvió a quedar en silencio por unos momentos más antes de que él volviera a hablar. No culpes a Albedo por ello. Continuó sin perder el ritmo mientras sus brillantes ojos rojos me perforaban. Ella no tuvo la culpa aquí. Hubo un conflicto entre Tabula Esmaragdina-san y Hermora-san. Que ustedes dos se vieran arrastradas a esto no debería haber sucedido y, aunque sé que no es algo que yo pudiera hacer en su lugar, pero... Luego hizo una reverencia ante mí y dijo, me disculpo. Momonga-sama. ¿Qué está haciendo? Levante la cabeza, por favor. Mi voz en pánico sonó, pero él permaneció en posición de reverencia. Acepto, así que por favor, levanta la cabeza, añadí rápidamente. Solo entonces levantó la cabeza con un profundo suspiro. ¿Qué piensas hacer con esa información?, me preguntó mientras yo lentamente volvía a controlar mi expresión. No lo sé. Solo sé que debería compensar a Albedo. Hermora-sama hubiera querido eso, agregué mientras miraba aparentemente a la distancia. Momonga-sama asintió y se rió levemente. De hecho, lo haría. Les deseo lo mejor a los dos. Gracias, Momonga-sama. Esto significa mucho para mí. Incliné la cabeza. Antes de que te vayas, quería preguntarte algo. Eres el príncipe de Nazarick, ¿verdad? ¿Era esa una pregunta genuina? ¿Se olvidó de eso o estaba poniendo a prueba mi conocimiento de mi historia personal? Sin embargo, no debería haber quedado eso ya confirmado con mis preguntas sobre el matrimonio. Aunque tal vez él no lo supiera, mi matrimonio estaba escrito en mi historia. Tal vez solo sabía con certeza que yo era el príncipe y que la otra información sobre Albedo podría ser algo que se me había ocurrido a mí mismo. Apenas pasó un segundo mientras pensaba en las posibilidades de por qué querría saber eso y me sorprendió lo rápido que pude pensar. Considerando que Momonga-sama no mostró ningún avance en su mente en el anime o la novela. ¿Cómo decir, el siguiente en la fila para convertirse en el líder de Nazarick? Me reí entre dientes, lo que hizo que se quedara callado. Debes bromear, Momonga-sama. En el caso de que no seas tú el que gobierne, los próximos gobernantes obviamente serán tus hijos. Eiichich se quedó boquiabierto por un momento antes de continuar. Sí, por supuesto, pero en caso de que algo sucediera y tuvieras que tomar el mando en mi lugar, ¿qué harías en nuestra situación actual? Es puramente hipotético, por supuesto, tengo mis propios planes. Añadió la última parte a toda prisa. Pensé que quería darme la responsabilidad de gobernar Nazarick, pero a esta altura, todavía podría estar paranoico con los NPC. Sería increíblemente estúpido darme más poder y potencialmente amenazarlo a él y a su posición. Parecía que solo quería mis ideas y venderlas como suyas. Probablemente estaría ocupado calmando el malestar y el vacío que tu desaparición habría causado entre los guardianes de piso mientras los pongo en fila. Después, ocultaría de manera similar la entrada de Nazarick y luego enviaría un grupo de exploración para buscarte a ti y a los otros seres supremos, mientras recopilo suficiente información para idear más planes sobre los territorios circundantes. Un sistema de advertencia preventivo alrededor de la tumba también sería lo primero que haría. Solo decía cosas sin saber cómo implementarlas. Como gerente de proyectos, hace tiempo que aprendí a decir cosas sin saber absolutamente nada. Ya veo. Afortunadamente, mi decisión nunca se cumpliría si tú estuvieras cerca. Me siento inmensamente aliviado por eso. No estaría en condiciones de liderar a Nazarick hacia un futuro que se acercara a tu visión o algo de lo que los demás seres supremos estuvieran orgullosos. Tosió de nuevo. No te subestimes. Sé que te iría bien. Gracias por confiar en mí,
Momonga-sama. Me incliné profundamente. Después de que me dijeran que me levantara de nuevo, me despedí. Estoy seguro de que tiene mucho que planificar para el futuro y no me atrevo a molestarlo más. Momonga-sama no dijo nada mientras sus ojos parecían apagarse. Aproveché ese momento para salir de la habitación y cerrar la puerta detrás de mí. Narveral me miraba con una intensidad que no había experimentado antes. Le hice un gesto con la cabeza y me alejé. Estaba a punto de doblar la esquina cuando finalmente la escuché abrir la puerta de la habitación de Momonga-sama nuevamente. Todo salió tan bien como pudo. Pensé en lo que dije y no le encontré demasiados defectos. La pregunta de qué haría yo en su lugar fue inesperada, pero mi respuesta fue prácticamente una respuesta nula. Simplemente cimenté la idea de que era leal a él al decir que enviaría un grupo de búsqueda para él y sus amigos mientras trataba de mantener a Nazarik a salvo. Recopilar información era una obligación en casi cualquier situación, así que no había nada de malo en ello y, de todos modos, probablemente era lo único que uno podía hacer en nuestra situación. Con suerte, no volvería a pedirme mi opinión en el futuro. Realmente no quiero ser responsable de matar a miles de personas. Después de unas cuantas vueltas, acabé dentro de la sala del trono de nuevo, donde pude ver a Albedo parada frente al trono con un holograma flotando frente a ella. Ella me notó y la sonrisa que lucía se amplió y se extendió hasta sus ojos. Después de todo este tiempo siendo ignorada e insultada, todavía estaba enamorada de mí. ¿Todo bien? Ahora sí lo es, dijo mientras se perdía en la observación de mi rostro. Ah, dulce, genuino también, lo que solo lo hace más dulce y amargo también, considerando nuestra relación actual. No te habrás olvidado de nuestra conversación, ¿verdad? Se tensó un poco antes de asentir solemnemente. Sinceramente, me asustó lo atenta que estaba. No se me escapaba ningún movimiento de ella y me embriagaba la sensación de poder leer a alguien con tanta facilidad. Por supuesto, cariño. Nunca olvidaría algo tan importante, enfatizó, sintiendo cada palabra que decía. Bien. ¿Cuándo puedo esperarte? Mis tareas están casi completas. Solo faltan los informes que tengo que revisar de los guardianes de piso, pero como ya he confirmado la situación personalmente, los informes son solo una formalidad. Por supuesto, también tengo que conseguir que Momonga-sama los revise, pero para eso, solo tengo que entregárselos a él, dijo obedientemente. Probablemente este era el menor trabajo que tendría en el futuro previsible y ya podía ver que la carga de trabajo solo aumentaría para mí también, pero no había pasado los años sin planificar. Muy bien, dije antes de pasar junto a ella. La oí teclear apresuradamente en el holograma y no pude evitar recordarle, la prisa es mala suerte. No cometas errores por descuido. Sí, la escuché decir y el golpeteo se redujo en intensidad. Salí al pasillo y encontré a una de mis dos sirvientas desempolvando las pinturas sobre el sofá en el que se había sentado Fubuki anteriormente. Creo que las sirvientas se inspiraron en esos androides de Niro Utamata. Al menos sus atuendos y su apariencia eran similares a los de 2B. Esta se llamaba Aneko mientras que el nombre de su hermana pequeña era Sueko. Aneko tenía el pelo largo, rubio claro, casi blanco y ojos de un azul grisáceo claro. Se suponía que ella era la más atrevida de las dos, aunque la mayor parte de su comportamiento se exageraba, mientras que su hermana pequeña, Sueko, era bastante reservada y le encantaba estar en contacto con la naturaleza. Sueko tenía el pelo corto y los ojos azules. También fue la razón por la que me di cuenta de que se parecían a 2B. Fue bueno que estuvieran en mi zona. Me dieron la oportunidad de leer sus configuraciones y agregarles mis propios cambios. Serían increíblemente útiles en el futuro, especialmente porque también eran bastante resistentes. Recordé que 2 jugadores estaban reutilizando sus niveles de NPC personales para subirlos un poco. En lugar de un seguidor de alto nivel que recogiera su botín, los usaron para entregarme a estas preciosas doncellas. Honestamente, creí que mi apariencia y la disputa entre mi creador y los otros jugadores habían reintroducido algo de emoción durante bastante tiempo.
Después de entrar en la habitación, atrajo su atención. Ella sonrió antes de acercarse a mí. Mi príncipe, has vuelto. Sonaba feliz y no sin razón. Como la mayoría de la población femenina de Nazarick, ella sentía algo por mí. Al menos eso sabía sobre los NPC que habían visitado el 10º piso. ¿Quieres tu cena? ¿O tu baño? ¿O a mí? Su rostro se puso rojo y estaba a punto de balbucear una respuesta cuando la interrumpí. Quizás una cena más tarde. Su rostro se iluminó ante eso antes de asentir con seriedad. No sabía por qué. No quería que la eligiera yo. Quiero que sepas que Albedo vendrá pronto y tenemos algo importante que discutir, así que a menos que Momonga-sama lo exija o involucre la seguridad de Nazarick, deberíamos quedarnos solos. Entendido. Ella asintió de nuevo. Guardaré la entrada con mi vida. No es tan grave. Aunque no lo dije en voz alta y corrí el riesgo de que Albedo me escuchara, lo que probablemente heriría sus sentimientos, ya que era importante para ella, pero no para mí o algún estúpido malentendido como ese. Oh, ¿está tu hermana en la casa? Sí, Sue debería estar reparando el campo de tiro. Ah, cierto, eso pasó, lo siento sueco. Está bien, infórmale esto también. No queremos que nos pille por sorpresa sin querer. Ah, ya veo. Por supuesto, le informaré de inmediato. Asintió y corrió hacia el patio trasero para informar a su hermana. Seguí adelante y caminé por el pasillo pasando el sofá con la pintura hasta que llegué al otro extremo del pasillo. Al final estaba la puerta de entrada a mi bosque, pero el pasillo frente a ella se expandía en una pequeña sala de espera a la derecha de la puerta. Me senté en el sofá allí. No pasó mucho tiempo hasta que regresó con Sueko a cuestas. No llevaba su visor, pero aparte de eso, parecía casi idéntica a lo que recordaba de algunas fotos y vídeos que había visto sobre ella. Me saludó cortésmente. Les pedí a las dos que prepararan té para Albedo y para mí. Se movieron rápidamente y prepararon todo. Incluso limpiaron la mesa y la otra silla que estaba frente a mí en un tiempo récord antes de colocar las tazas de té y la tetera sobre la mesa. Se fueron rápidamente a la sala del trono después de haber terminado los preparativos. Sabía que después de irnos, ellos estarían en espera detrás del trono para proteger la entrada secreta. Albedo debería haberlos notado para entonces, por lo que debería poder deducir que seríamos los únicos que quedaríamos dentro. Bueno, no estaba seguro si Fubuki estaba en algún lugar del patio trasero real o en algún otro lugar del 10º piso, pero además de ella, las doncellas reales, Albedo y yo, a nadie más se le permitía ingresar al patio trasero sin mi permiso explícito. Después de sentarme, no tuve que esperar mucho hasta que entró en el pasillo y luego en la pequeña sala de espera. Se acercó a mí con bastante rapidez, pero aún así hizo que pareciera elegante. Luego se paró al lado de la mesa y estaba a punto de hablar, pero me adelanté. Por favor, tome asiento. Yo, estaba a punto de rechazarlo, pero después de que me puse de pie y saqué la silla, se convenció lo suficiente como para aceptar el asiento. Se sentó suavemente con su icónico vestido largo blanco y colocó sus manos en su regazo. Su otro vestido más oscuro había sido su vestido de novia. Era una pena que no pudiera disfrutar de mirar esa prenda con naturalidad. Aunque estaba seguro de que lo usaría por mi bien. Me senté en el sofá frente a ella y, si mi percepción no hubiera sido tan aguda como ahora, no me habría dado cuenta de lo nerviosa que estaba. Estaba ansiosa y asustada, pero también feliz. No podía ver sus manos, ya que estaban entrelazadas en su regazo. No se estiró para coger el té por miedo a que viera sus manos temblorosas. Al menos eso fue lo que pude deducir de sus microexpresiones. No hay nada que temer. Incluso después de que termine esta conversación, solo hay dos resultados posibles. O nuestra relación sigue como está o todo va a mejorar para ti, te lo prometo. Mis palabras parecieron aliviar un poco su miedo, lo cual era comprensible ya que el resultado de esta conversación ya no era algo desconocido y ese conocimiento alivió mucha incertidumbre. Pero mi anuncio también había despertado en ella una determinación nerviosa.
Tal vez fuera la perspectiva de algo bueno para ella lo que la hizo querer encauzar la conversación en esa dirección. Por supuesto, podría haber dicho que ya había hablado con Momonga-sama, pero tenía curiosidad por saber cómo me explicaría el conocimiento de fondo. Solo sabía lo que estaba escrito en su historia o también tenía en cuenta las palabras que debió haber aprendido a lo largo de los años. ¿Cuánto tiempo llevamos casados?, pregunta que suele hacer un marido despistado que disfraza su ignorancia. Está claro que no era el caso, pero ¿qué sentido tenía entonces esta pregunta? ¿Por qué era importante destacar el tiempo de nuestro matrimonio? Probablemente esos pensamientos rondaban por su mente mientras analizaba por qué le había preguntado eso primero, pero la verdad era que solo quería saber qué creía ella. Por supuesto, eso era algo que no le diría. Han pasado 5 años, respondió sin demora y su respuesta me indicó que había tomado el tiempo transcurrido en tiempo real. Me pregunto cuál sería la respuesta de alguien que tuviera escrita en el fondo otra fecha para nuestra boda. Dudaba que alguien hubiera escrito la hora exacta de nuestro matrimonio en su historia, pero tal vez algo así como hace 10 años o algo así. ¿Qué pasaría cuando esas personas lo discutieran con Albedo? ¿Pensaría Albedo que simplemente estaban mintiendo o que eran demasiado estúpidos para recordar una fecha tan importante? Probablemente. ¿Recuerdas cómo llegó a nuestro matrimonio hace 5 años? Le pregunté directamente cuál era el problema de fondo, el malentendido sobre el que se basaba mi resentimiento hacia ella. Yo le pedí a Tabula Esmaragdina-sama que arreglara nuestro matrimonio sabiendo que Hermora-sama no podría negarse. Ella miró hacia la mesa avergonzada. No tuve que ver sus ojos directamente para saber qué emociones llenaban. ¿Vas a seguir con esa respuesta? Levantó la cabeza de golpe y abrió mucho los ojos mientras me miraba en estado de shock. La miré a los ojos con calma mientras ella intentaba descifrar lo que yo sabía. ¿Por qué me mientes? Le pregunté, genuinamente curioso sobre su proceso de pensamiento. No había mucha lógica en ese enfoque, ya que ella podría aliviar mi desagrado por ella exponiendo lo que realmente había sucedido. No era como si Tabula Esmaragdina-sama hubiera escrito en su contexto que debía describir el acuerdo matrimonial de una manera que yo la odiara, al menos no que yo supiera. Yo no. En serio. Solo dime la verdad. Te haré saber que antes de esto ya había hablado con Momonga-sama. Dije esa información ya que me di cuenta de que ella simplemente lo negaría. Ahora, su intento de negación no salió de su boca. ¿Por qué?, pregunté sabiendo perfectamente que ella sabía lo que quería saber. Como cualquier otro ciudadano de Nazarik, siempre habías admirado a los seres supremos, pero trabajaste mucho más duro que cualquiera de nosotros para ganarte su aprobación. No quería destruir tu imagen de ellos debido a la buena voluntad de Tabula. Trabajé más duro. Su buena voluntad. Tabula-sama y yo te visitamos cuando dormías y cuando te vi con los ojos cerrados, al verte, inmediatamente me enamoré de ti. Sonrió con cariño al recordar el recuerdo. Cuando te vi de pie, orgulloso, con tu armadura. Cuando lideraste nuestras fuerzas contra los invasores como la última línea de defensa. Eso no ocurrió cuando ya estábamos casados o estaba hablando de otra cosa. Sabía que te amaba con todo mi corazón y no podía sacarte de mi cabeza. La forma en que te movías, la forma en que hablabas. Solo tu existencia me llena. Sabía que serías la única persona con la que podría estar. Fue en un momento en el que no me di cuenta de que Tabula-sama estaba detrás de mí cuando murmuré que te amaba. Ella tomó eso y arregló el matrimonio para mí a pesar de lo que te habían prometido, mientras yo permanecía en silencio. No sabías que ya estaba interesado en Fubuki. Kuke. La mayoría de las mujeres en Nazarik están interesadas en ti y como siempre eres, amable con todos. Pensé que era otra aventura. Se cubrió la boca con la mano mientras me miraba en estado de shock. Probablemente se dio cuenta de que yo tenía sentimientos por otra persona y destruyó mi felicidad al permanecer en silencio mientras su creador arreglaba el matrimonio. El brillo en sus ojos se acumuló hasta que no pudo contenerlo más y se derrumbó. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, manchando su guante blanco.
Se dio cuenta de que sus lágrimas seguían fluyendo y trató desesperadamente de limpiarlas mientras su fachada increíblemente dura se convertía en un desastre de llanto. No pude contenerlo más, así que me levanté, me arrodillé a su lado y la abracé. Hipó de la sorpresa y se quedó congelada en el sitio. Solo después de que le acaricié el pelo unas cuantas veces se arrodilló en mis brazos. Ella siguió llorando mientras se disculpaba y me suplicaba que la perdonara. No se calmó ni siquiera después de un rato. Le susurré que estaba bien, que lo entendía. Albedo, te perdono. No tienes que disculparte. Soy yo quien debería disculparme. Dije, haciéndola levantar la vista de mi pecho con una expresión de incredulidad en su rostro. Aunque su rostro estaba manchado de lágrimas, eso no la hacía menos hermosa. Cuque. Te traté injustamente como a un idiota porque me amabas. Estaba a punto de refutar que yo la hubiera tratado injustamente, lo que obviamente se debía a la culpa que la atormentaba o a que, independientemente de lo que yo hiciera, no podía hacerle daño. La solté y di un paso atrás antes de inclinarme profundamente ante ella. Estaba tan cegada por la ira que no me di cuenta de que esto no podía haber sido idea tuya. Como quería echarle la culpa a alguien, no quería darme cuenta y no lo investigué más a fondo. Simplemente asumí que me querías para ti y que no te importaban las relaciones que tenía. Sin embargo, si nunca supiste cómo me sentía por Fubuki en ese momento y con Tabula-sama instigando nuestro matrimonio. Mi enojo era innecesario, o más bien fuera de lugar. En lugar de resolver las cosas y manejar la situación con madurez, hice un berrinche, pero no cuando un ser supremo se daría cuenta y podría haber hecho algo para solucionarlo, sino a puerta cerrada con alguien que no lo merecía. Por eso, me disculpo y espero que puedas perdonarme. Dije sin levantar la cabeza. La oí levantarse. Ella levantó mi cabeza con su mano mientras se secaba las lágrimas de la cara con la otra mano, con más éxito esta vez. Una sonrisa brillante apareció en su rostro. Ya que ambos hemos hecho daño al otro, ¿qué tal si limpiamos el pizarrón y olvidamos nuestras faltas el uno con el otro? Asentí de mala gana ante su sugerencia, habiendo tenido una idea similar desde el principio, aunque había una cosa que me preocupaba, y era por eso que tenía que ser cuidadoso con la redacción. Albedo, aunque ahora sé la verdad y sé que mereces algo mejor que esto, tal vez necesite algo de tiempo. He cargado con esta ira por demasiado tiempo y podría llevarme un tiempo acostumbrarme, pero por favor, y sé que estoy siendo irrazonable, ten paciencia conmigo. No podía amarla de repente. El cambio de personalidad de 180 grados, incluso con la verdad al descubierto, llevaría un tiempo. Las emociones no eran algo que se pudiera cambiar con un chasquido de dedos, especialmente si se habían cultivado durante mucho tiempo. Yo lo sabía, y Albedo también lo sabía. Tenía que sospechar si de repente le decía que la amaba. Podría pensar que solo lo decía por mi culpa. Como respuesta a mis súplicas, Albedo acarició suavemente mi mejilla con el dorso de su mano mientras me miraba a los ojos con una sonrisa comprensiva y aliviada en su rostro. Esperaría toda la eternidad por ti. No esperaba que fuera tan cursi, pero sabía cómo expresarse. Maldita sea. Mi corazón dio un vuelco y probablemente mi cara estaba roja en ese momento. Gracias, dije mientras me levantaba y dejaba que el silencio reinara en la habitación. Ella me miró fijamente antes de acercarse y rodearme el torso con sus brazos. Le devolví el abrazo, sintiendo su espalda. Sus pechos se apretaban contra mi cuerpo y cuando miré hacia abajo, vi cómo estaban aplastados entre nosotros. Sus alas revoloteaban detrás de ella y pude ver su trasero mientras arqueaba la espalda debido a que su parte superior del cuerpo se apoyaba contra mí. Estuve realmente tentado de extender la mano y apretarle las nalgas, pero me contuve hasta separarme. ¿Qué tal una cita?, me preguntó sorprendentemente. Pensé que habría ido directamente a algo sexual, pero quién sabe, tal vez planeara terminar juntas en la bañera. Me encantaría, respondí, a lo que sus ojos parecieron brillar con anticipación. Hagámoslo lo antes posible. Me robas las palabras de la boca. Le sonreí,
lo que la hizo suspirar soñadoramente mientras me miraba. Sus mejillas se pusieron rojas y sus ojos se pusieron vidriosos. Chasqueé los dedos frente a ella, sacándola de su ensoñación. Ella tragó la saliva que se le había acumulado en la boca y se disculpó. Me reí un poco al verla avergonzada. Me gusta mucho esa expresión, dije despreocupadamente. Su rostro se puso completamente rojo y su respiración se volvió entrecortada mientras continuaba mirándome. No pensé que hubiera sido tan abierta, mostrando su expresión de esta manera si no hubiéramos tenido esa conversación. Está bien, probablemente deberías comprobar cuánto han avanzado los elfos gemelos. Yo también tengo algunas cosas que necesito comprobar. Todavía tenía algunos elementos que revisar y cambié el texto. Solo esperaba que funcionaran como estaba previsto. No sería una gran pérdida, pero sería un cambio radical si funcionaran como yo quería. Solo necesitaba un tiempo a solas y estar fuera de Nazarick para las cosas realmente buenas y estaría listo para empezar. De mala gana, me soltó y luego se puso presentable de nuevo. Mientras salía de la habitación hacia el trono, no pude evitar mirar cómo sus curvas se balanceaban ligeramente antes de que de repente adquirieran un impulso extra, como si hubiera percibido mi mirada. Capítulo 05, Primera experiencia. Príncipe de Nazarick por Draupnel. Ahora que Albedo se había ido de nuevo a trabajar como supervisora, llamé a mis dos sirvientas, Aneko y Sueko, a lo que respondieron rápidamente. Aneko volvió a llenar la taza con té mientras yo me relajaba en mi asiento con los ojos cerrados. Sin embargo, en mi interior estaba saboreando la comodidad que estos muebles podían ofrecer, pero descarté estos pensamientos ya que no podría dejar de maravillarme ante el lujo de este lugar. Una tumba de monstruos más grandiosa y elegante que la de las más poderosas realezas humanas. Sin duda tenía su encanto, aunque lo había visto como un personaje no jugable. Ahora que todo se había vuelto real, tenía cierta presencia. Una realidad con la que ningún juego, por avanzado que fuera, podía compararse. El lugar ya no me daba esa ligera sensación de falsedad. Sin mencionar que podía sentir de manera real y apropiada la textura de los datos que solía tener. Aunque habían pasado algunos años desde que tuve un cuerpo real, este nuevo cuerpo claramente se sentía más fuerte, más enérgico e incluso más sensible que nunca. Lo más extraño era que podía sentir las alas en mi espalda, que podía revelar o esconder como ahora. Aunque eran extremidades que no había tenido antes, no me sentía mal ni extraño. Incluso el té que estaba bebiendo. Intelectualmente, sabía que era una de las mejores bebidas que había probado en toda mi vida, pero aún así me resultaba familiar y normal. Como algo que disfrutaba casi todos los días. Sinceramente, ahora que puedo moverme y recorrer este lugar, ni siquiera me amargaría si tuviera que pasar décadas en este lugar. Después de todo, hay muchas cosas en las que podría pasar mi tiempo haciendo. Abrí los ojos y miré a las dos sirvientas que ahora estaban de pie, atentas a mi lado. Me miraban con entusiasmo, como si no pudieran esperar nuevas tareas de mi parte. Probablemente esperaban serme útiles. ¿Ya reparaste la cocina? Giré mi cabeza hacia Sueko, mirando sus llamativos ojos azules. Sí, mi príncipe. Está listo para que lo uses una vez más. Respondió ella con una reverencia. Buen trabajo, dije casualmente sin esperar que despertara tanto entusiasmo. Muchas gracias. Vivo para servir. Hizo una nueva reverencia, profunda y prolongada. Esta vez solo asentí y le dije que se levantara antes de mirar a Aneko. Ella tomó eso como la señal para hablar. Su Majestad, ¿quiere cenar ahora? Su pregunta estaba llena de entusiasmo, pero tuve que negarla por ahora. Quizás más tarde y prepare una cena para Albedo y Fubuki también. Quiero cenar con ellos esta vez. Sus ojos se abrieron con un destello. Solo pude identificarlo como la ilusión de alguien de que sus fantasías secretas se volverían a representar en la vida real. Se hará. Sueko, tengo que encargarte una tarea. Quiero que compruebes si mi armería está intacta y si no falta nada. Comprueba también que sus poderes estén controlados.
Ah, y comprueba también el resto de la casa, para ver si hay algo roto. Servirte no es ninguna carga. Se hará. Asintió con entusiasmo antes de caminar hacia el patio trasero real. Además del campo de tiro, solo contenía un pequeño bosque con mi casa y un pequeño lago con una cascada fluyendo en su interior. También había un cielo nocturno, pero no era tan impresionante como el del sexto piso con el anfiteatro. Sin embargo, era lo suficientemente agradable como para contemplarlo durante horas. La casa albergaba mi dormitorio personal y mi despacho, desde donde hacía todos mis trámites. También había un comedor y un baño con jacuzzi y sauna. Antes todo era mera decoración, pero supongo que ahora todo se volvió real. Incluso había una pequeña biblioteca que contenía todo tipo de libros, desde libros sobre liderazgo hasta libros muy arcanos sobre la verdad del conocimiento oculto. No era tan grande como la biblioteca de Nazarick, pero contenía suficiente conocimiento para que uno pudiera sumergirse en ella durante toda la vida. Los seres supremos eran verdaderos acaparadores. Además de la biblioteca, la sala de relajación y mi oficina, estaba mi armería con las armas y armaduras que me habían regalado los seres supremos. Tendría que visitarla más tarde, pero había algo importante que necesitaba comprobar antes de poder seguir planeando. La casa entera y los alrededores eran, sinceramente, muy parecidos a un lugar de vacaciones, con todo el lujo que uno podría tener durante un fin de semana si pagara una cantidad asombrosa de dinero. Sin embargo, era lo suficientemente simple como para no abrumarlo. Uno iría a uno de esos lugares para disfrutar del ambiente más que nada. Era bastante armonioso, si uno ignoraba la armería, claro. Para ser justos, no parecía la residencia personal de un príncipe que nadara en lujo. Tal vez fue gracias a la persuasión de Hermora que se convirtió en una casa acogedora pero completa, el colmo del lujo que le correspondería a un príncipe. Aneko, por favor ve a ver a Albedo y Fubuki e infórmales sobre mi deseo de cenar con ellos. Por supuesto. Ella hizo una reverencia mientras yo me levantaba y salía hacia el patio trasero real. La puerta al final del pasillo era como muchas puertas en esta tumba, un portal. Cuando salí, me encontré en un espacio libre dentro del bosque. Seguí el camino que me resultaba familiar a través del bosque y encontré mi nuevo y viejo hogar, que se alzaba tranquilo e idílico. Desde fuera, era solo una casa de madera bastante grande, modesta, al contrario que el interior. Sin embargo, ese no era mi objetivo. Mi objetivo al venir aquí era ver la cascada que terminaba en el lago. Con mis alas, hice mi primer vuelo de prueba, aunque fue más bien flotar sobre el agua que volar. Cada aleteo hacía que el agua se moviera a medida que me acercaba a la imponente cascada. El anillo que llevaba en el dedo índice derecho brilló un instante y la cascada se abrió para mí. Volé a través de la pared de roca ilusoria. No fue fácil crear esto, ya que no podía crear una estructura ni expandir la tumba. No estaba seguro de por qué, pero simplemente no podía. Me llevó mucho tiempo, corriendo hacia la cascada, convencer a mi creadora, Hermora, de que creara una guarida secreta detrás de ella. Allí estaba, el santuario real secreto. Un lugar al que solo podía entrar el príncipe de Nazarick. Ni siquiera mis doncellas, Albedo o Fubuki podían entrar a este lugar sin mi anillo. Para ser honestos, este lugar no era tan bueno, ya que solo contenía un altar con un pergamino en el medio. Parecía un pergamino antiguo, para ser exactos. Debería haber adivinado que el jugador llamado Hermora habría replicado algo así. Había estado obsesionado con eso desde que salió de Elder Scrolls 6, 10 años antes de Yggdrasil. Se había enamorado de él cada vez que podía. Originalmente, era solo un pergamino con una invocación vinculada a él. Un serafín empíreo lo invocó, lo que honestamente fue impresionante si uno consideraba que Ainz desconfiaba de uno. El ángel más alto y todo eso. Aunque eso hizo que este pergamino fuera interesante, lo que lo hizo atractivo para mí ahora fue la historia que le había agregado. Con él, se me abrirían muchas opciones en el futuro, pero antes de usarlo, tendría que ver si los elementos a los que cambié la historia realmente cambiaban de la manera que yo quería.
Por supuesto, sabía que cambiar la historia tenía ciertos efectos en el objeto, pero eran los cambios omnipotentes. Algunas de las cosas que escribí rompían la lógica, pero supuse que reencarnarse en un PNJ antes de transmigrar a otro mundo como ese PNJ ya rompía la lógica. Por esta razón, el objeto verdaderamente importante en este santuario real secreto era el cofre que contenía todos los objetos a los que había añadido algo de tradición. Me llevó años reunir estos pocos elementos y, aún así, solo pude agregar algunas cosas. Fue una pena no haber encontrado una forma de duplicar los elementos. De esa manera, no habría sido tan complicado obtener los cristales de datos. Sin más dilación, abrí el cofre y saqué un orbe brillante. Era un orbe que permitía al usuario controlar hasta 5 ángeles de nivel medio. Honestamente, no era impresionante, pero después de agregarle que era el orbe de un paladín famoso y que contenía su conocimiento sobre la técnica de la lanza debido a su relación íntima, esperaba que se volviera mucho más útil. Además de eso, estaba la frase de que un usuario angelical podría usar la energía en su interior para obtener rápidamente todo el conocimiento mencionado sin efectos negativos, también era algo que debería poder probar de inmediato. Si hubiera sido un jugador normal, algo como agregarle conocimiento a un objeto no tendría sentido, ya que un objeto solo podía contener una cierta cantidad de datos. Desperdiciarlo por estética o, peor aún, por texto de historia, era algo que la mayoría de los jugadores cuerdos no considerarían hacer, especialmente cuando uno podría agregarle estadísticas o habilidades. Sostuve el orbe firmemente en la mano e imaginé que la energía fluía dentro de mí, tratando de hacer lo contrario de lo que hice para lanzar un hechizo. Me tomó un momento poder sentir la energía dentro de mí y desear que se moviera. Un momento después, estaba inmersa en la sensación de que la energía me inundaba el cuerpo como si me estuvieran sumergiendo en agua tibia. Después de abrir los ojos de nuevo y sacar una lanza básica de mi inventario, pude sentir al instante que me resultaba familiar. Instintivamente, supe cómo usarla de manera efectiva como lo haría un maestro que la hubiera entrenado, vivido y muerto con ella en sus manos. No pude evitar reírme mientras le daba algunas estocadas de prueba antes de imaginarme luchando contra otro lancero. Fue, me atrevo a decirlo, mágico. Después de jugar un rato más, miré el polvo que había en el suelo. El orbe se había desmoronado después de que tomara su energía. No estaba seguro de dónde venía eso o si era porque la tradición implicaba que la energía y su conocimiento eran algo integral para el objeto. Después de todo, sin el conocimiento y la energía, ya no era ese objeto y la tradición ya no sería correcta. Era algo que había tenido en cuenta, pero era bueno tener evidencia que probara mi teoría. Sin embargo, ahora había confirmado algunas cosas con este objeto, lo que hizo que otros objetos también fueran seguros para usar en el futuro. Había usado deliberadamente la habilidad con la lanza como el conocimiento obtenido de este objeto, ya que no era algo mencionado en mi historia. Mi clase no me prohibía usar una lanza, y era más un conocimiento físico que un conocimiento memorizado. La última parte fue importante porque existía la preocupación de que el conocimiento me cambiara en el futuro. Afortunadamente, solo mi cuerpo se vio afectado y no había adquirido ningún conocimiento extraño. Esto podría ser problemático con otros orbs que contienen conocimiento, ya que podría cambiarme fundamentalmente. Algo parecido al conocimiento de 1000 años de liderazgo podría convertirme en alguien irreconocible, así que, para estar seguro, tuve cuidado con lo que añadí como conocimiento. Por supuesto, como resultado, algunos elementos iniciales con los que tendría que hacer pruebas se considerarían un desperdicio, pero tenía lo suficiente para asegurarme una gran cantidad de poder en el futuro. Si todo salía según lo planeado, en un futuro lejano superaría a toda la tumba en poder e intelecto por mi cuenta. Cuando eso pasó, pude respirar tranquilo e incluso mostrar algunos signos de desobediencia, pero hasta ahora, no vi ninguna razón para estar demasiado fuera de lugar. Mientras pensaba esto, de repente recibí un mensaje diciendo que Albedo estaba lista con su inspección del trabajo de los elfos y quería darme su informe. Como yo estaba en el santuario real secreto,
ella no pudo encontrarme y en su lugar me dio un mensaje. Le dije que fuera a mi casa en el patio real mientras miraba el cofre con tesoros inconmensurables dentro antes de guardarlos todos en mi inventario. La única razón por la que no los había tenido conmigo ya era porque yo era un NPC. Como NPC, los jugadores podían revisar mi inventario. Si hubieran visto todos estos objetos inútiles y los hubieran tirado, informado de un error, los hubieran tomado para sí mismos o algo similar, habría sido una pérdida significativa. Después, salí y me dirigí hacia la casa en el bosque. Aneko me abrió la puerta cuando me acerqué. Me saludó y me dijo que Sueko todavía estaba revisando la armería en el sótano, mientras que Albedo estaba afuera de mi oficina esperándome. Asentí con la cabeza y le pregunté si había alguna anomalía dentro del patio real, lo cual ella negó. Todo estaba funcionando como debía. No podía preguntarle qué quería decir con eso, ya que antes solo era un elemento decorativo, así que asentí y me dije a mí mismo que también debería hacer mis rondas por mi cuenta. Con suerte, Sueko tendría un informe más detallado. La mandé a que siguiera preparando la cena. No había terminado cuando se enteró de que yo vendría y quiso atenderme, así que hizo una pausa en la preparación. Albedo estaba elegantemente parada allí con su familiar vestido blanco. Mis ojos naturalmente gravitaron hacia sus curvas y las partes expuestas que mostraban su suave piel. Su atuendo y apariencia no podían decirse que fueran sucios, pero no era tan perfectamente correcta como de costumbre. Cuando miré su rostro sonrojado mientras se mordía el labio, supe que me habían pillado mirándola, aunque no con vergüenza, sino con una sonrisa anticipada. Entremos y escuchemos tu informe. Sí, cariño, dijo con un deseo contenido. Mi sonrisa burlona se hizo más amplia cuando entré en la habitación después de que ella me hubiera abierto la puerta. Por lo general, un homúnculo se encargaría de esa tarea, pero en realidad no se les permitía entrar en el patio trasero real, y mucho menos en mi vivienda personal. Y mis sirvientas personales, Aneko y Sueko, estaban ocupadas, por lo que esa tarea recayó sobre Fubuki, quien en realidad no tenía otra tarea que servirme. Según su configuración, ella era más una secretaria, pero con la inteligencia y las habilidades organizativas suficientes para poder dirigir esta tumba por sí sola. Yo estaba enamorado de sus habilidades, lo que me había hecho apreciarla no solo como una pareja potencial, sino también como una compañera potencial que podría funcionar como reina. Ciertamente no me habría quejado de un arreglo así. Honestamente, a pesar de que todos los jugadores de Nazarick son raros, ciertamente fueron dedicados y minuciosos si querían serlo. Desafortunadamente, Fubuki no estaba allí, así que Albedo se hizo cargo de cualquier tarea menor con gusto. Esa reacción me mostró mi posición en su mente. Además del escritorio y la silla, había un sofá y una mesa pequeña frente a él. El sofá era lo suficientemente grande como para que se sentaran 4 personas. Me senté en el medio del sofá y observé a Albedo, que estaba de pie a un lado mirándome mientras se mordía el labio inferior. ¿Quieres algo de beber?, preguntó, finalmente apartando su atención de mi cuerpo para mirarme a los ojos. Le di una sonrisa que hizo que sus ojos se pusieran vidriosos. ¿Por qué estás tan distante? Ven aquí. Ya que hemos resuelto nuestro malentendido, deberíamos actuar como el matrimonio que somos. ¿No estás de acuerdo? Golpeé el sofá a mi izquierda y ella prácticamente corrió a mi lado. No, no lo hago, respondió ella mientras temblaba con un anhelo oculto. Ciertamente, era algo a lo que acostumbrarse, su entusiasmo, sus miradas amorosas y, especialmente, el deseo ardiente que irradiaban de ellos, pero nadie podría pillarme diciendo que eso fuera algo malo. Por supuesto. Pensé que no estabas de humor con todo lo que está pasando ahora. Todavía tenemos que programar nuestra cita, respondió mientras se sentaba en el sofá y presionaba su cuerpo contra el mío. Su anhelo por mi toque era obvio. Ella era muchas cosas y con nuestra historia, podría haber obstaculizado su confianza en sí misma en algunas áreas, pero su confianza en su cuerpo no había disminuido, especialmente después de que mostré algo de interés en el pasillo y ahora.
Sus picos envolvieron mi brazo y su pierna se frotó contra la mía. No me sorprendería si se sentara a horcajadas sobre mí y me montara hasta el cielo. J.E. Es gracioso porque soy un ángel. Oh, ¿no estás de humor para qué, exactamente? Le pregunté mientras pellizcaba su barbilla y la acercaba más. Desde la corta distancia, podía sentir su respiración, que se estaba volviendo cada vez más rápida. Sexo, respondió ella, sin apenas registrar lo que acababa de decirme. Fue solo con mi pregunta que se dio cuenta de lo que había salido de su boca. Solté su barbilla con un suspiro de decepción. ¿Crees que ya quería follarte? Pensar en eso cuando apenas hemos establecido nuestra nueva relación, ¿no crees que es un poco pronto? A pesar de que su propia excitación me excitaba cada vez más, no quería lanzarme directamente a eso. Ella jadeó levemente ante mis palabras. Estaba siendo egoísta. Lo siento, se disculpó, avergonzada. Verla así me hizo sentir mal, pero sabía algo que ella apreciaría profundamente. Había un pequeño detalle que Hermora había agregado a mi configuración para casi todos los NPC que me eran cariñosos, excepto Albedo. No había hecho nada más que manosear a las muchas chicas que se me tiraban encima. No estaba claro por qué las había dejado en ridículo desde su perspectiva, pero la razón desde mi perspectiva era simple. Aunque odiaba a Albedo, creía que la primera vez debía reservarse para la esposa. A su vez, eso me había puesto en una posición incómoda en la que claramente deseaba y acariciaba a otras mujeres, pero aún no lo hacía. No te condeno. Solo piensa en lo que a mí también me agradaría y ten un poco más de paciencia, en qué estabas pensando exactamente cuando te invité a mi oficina. La insté a que lo dijera. Quería que fuera abierta sobre sus deseos y que fuera sincera al respecto. Por supuesto, que yo quisiera ir más despacio parecía contraproducente si solo quería follarla, pero se trataba de conseguir lo que quería cuando lo quería. Que ella me deseara en cualquier momento era algo que aprobaba, pero no quería que se me impusiera como casi hizo con Ainz. Si cogíamos entonces porque yo quería. Eso era mucho más egocéntrico que mis pensamientos pasados, pero, tampoco era irracional. Eché un vistazo al anillo de Nazarik y estaba a punto de recordar su tradición más allá de sus funciones cuando fui interrumpido por la voz de Albedo. Porque lo quería, porque lo esperaba, no, lo deseaba. Quería que me tomaras, que me arrancaras el vestido y me devoraras como una bestia salvaje, dándote placer con mi cuerpo. Utilizándolo en todos los sentidos, este cuerpo estaba destinado a servirte. Su Majestad. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionada por lo vulgar que me había hablado. No era la primera vez hoy que su fachada elegante se estaba desmoronando. Se tapó la boca con las manos como para evitar que salieran más palabras depravadas. Mi pene ya se había endurecido con sus palabras, así que agarré su mano y la coloqué en la parte interna de mi muslo, donde mi pene se había endurecido. Lo arrastré a lo largo de toda su longitud antes de que su palma lo apretara. Albedo. Entonces sírveme. Dame placer. Solo con las manos y la boca, ordené y, con la atención despejada, dejé que me acariciara. Ella tragó saliva y miró fijamente mi entrepierna con intensa atención, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Ya había decidido darle mi primer beso a Albedo, por si acaso alguien más como Momonga sabía de mi compromiso. Eso no significaba que no pudiera explorar otras opciones con otros, pero esto sin duda ayudaría a nuestra relación. Ella lo acarició por un momento antes de que me quitara los pantalones y me revelara con unos shorts. Su mirada se centró en la parte donde estaba la cabeza de mi herramienta. Allí se veía una pequeña mancha húmeda y, como si estuviera poseída, apartó la mesa para poder arrodillarse ante mí. Después de arrodillarse entre mis piernas, presionó su nariz contra mi herramienta. Después de varias inhalaciones profundas, arrastró su nariz por mi longitud, claramente hipnotizada por mi olor y el mero hecho de poder hacer lo que hasta ahora solo había fantaseado. Aquí estaba la escena censurada. Me sentí muy bien después de haberme descargado la carga que había estado acumulando durante años. Un golpe atrajo mi atención. Sí.
Miré perezosamente hacia la puerta y encontré a Aneko mirando por la rendija de la puerta que había abierto. Tenía la boca abierta y los ojos muy abiertos mientras miraba a Albedo embetunada frente a mí. Sus ojos se quedaron en ella por un momento antes de ser atraídos por mi herramienta todavía erecta. Señor. Fubuki-sama está aquí. Ella está esperando en la mesa de la cena, me dijo, pero claramente no podía apartar los ojos de mi herramienta, tragando saliva al verlo palpitar. Elogié su lenguaje corporal por seguir pareciendo correcto, como me informó, aunque su mirada no era para nada apropiada. Cuando registré sus palabras, una idea apareció en mi mente. Aunque podría haber sido obvio que era una mala idea, mi mente no tenía la claridad que normalmente tengo después de una mamada y, por lo tanto, pensé que era una gran oportunidad. Hasta donde yo sabía, Albedo no sabía hasta dónde llegaba mi desenfreno con las sirvientas y otros ciudadanos de Nazarik, así que decidí mostrarle y decirle que esta era mi primera mamada. Solo esperaba que Fubuki confirmara lo que diría. También me interesaba saber qué tal le iría a Albedo verme teniendo intimidad con otra mujer justo después de haber recibido una mamada de ella. Aunque se decía que ella sabía de mis actos y que no le gustaba porque no recibía lo mismo, me preguntaba si le parecería bien que yo le diera el mismo trato primero. Dile que suba, le dije con una sonrisa en el rostro mientras le ordenaba que saliera de la habitación. Fubuki no tardó mucho en llegar. Podía escuchar cómo Aneko no describía lo que vio allí mientras la instaba a entrar en la habitación. Me senté y me froté la herramienta todavía erecta y manchada de semen, esperando a la otra mujer. Capítulo 06, agradecido. Príncipe de Nazarik por Draupnel. Fubuki abrió la puerta con una ligera reverencia, sus ojos estaban cerrados para parecer más elegante ya que sabía que Albedo estaba presente. Sin embargo, claramente, Aneko no le había explicado la situación actual. Supuse que simplemente pensó que podría ser una vista normal para Fubuki y por alguna razón quería apresurarla adentro. Fue solo cuando Fubuki se puso de pie de nuevo que abrió los ojos. Sus ojos se agrandaron con cada segundo que miró la escena hasta que se agrandaron. Pasa, dije cuando escuché a Aneko detrás de ella, queriendo echar un vistazo. Fubuki entró y cerró la puerta de golpe frente a la cara de Aneko. Ella jadeó levemente antes de humedecerse los labios. Después de pararse frente a la puerta cerrada por un momento para recomponerse, se dio la vuelta con una sonrisa relajada pero también emocionada en su rostro. Le di una palmadita al sofá como le había hecho a Albedo hace un momento, invitándola a sentarse a mi lado. Ella se sentó ansiosamente a mi lado. ¿Por qué cerraste la puerta? Miré hacia la puerta y de alguna manera me di cuenta de que Aneko estaba parada frente a ella. Tal vez había sido la falta de escalones en la planta baja o que simplemente me había imaginado que había puesto una oreja contra la puerta. La expresión de Fubuki mostraba que no estaba segura de qué responder, pero tenía la suficiente confianza para decirme la verdad. Pensé que no te gustaría que nadie viera a tu esposa o a ti mismo así, admitió, y considerando que hasta ahora solo había manoseado a la población femenina, realmente no debería haber ningún caso en el que me hubieran visto desnudo. Sin duda, era una visión rara y tentadora para ella, que resultó ser lo suficientemente distraída para ella mientras continuaba mirando mi entrepierna y la cara inconsciente de Albedo. Albedo se estremecía de vez en cuando respiraba, probablemente oliendo mi semen en su rostro y corriéndose como resultado. Fue verdaderamente ridículo lo fácil que fue para ella correrse. Para ser justos, mi tradición decía que yo era un ángel de la lujuria, capaz de provocar el máximo placer en cualquier mujer con la que tuviera intimidad. Ese detalle fue todo gracias a Peroroncino. Ya le había agradecido numerosas veces por este don. Mi mano rozó su hombro, lo que hizo que su atención volviera a fijarse en mis ojos. Trató de mantener el contacto visual, pero sus ojos echaron varias miradas a mi boca y a mi herramienta. No me importaría que nos vieras así y tampoco me importa que lo hagas con mis sirvientas. Al igual que tú, son muy preciadas para mí. Incluso se podría decir que son las personas más valiosas de esta tumba, ya que no estaban ligados a ella de la misma manera que los demás NPC.
Tuve mucha suerte cuando los seres supremos añadieron la lealtad hacia mí a sus configuraciones. En el futuro, lo más probable es que se pongan de mi lado. Lo único desafortunado fue que las sirvientas no eran de un nivel tan alto, ya que estaban cerca del nivel de las Pléyades. Fubuki era lo suficientemente alta para este nuevo mundo con un nivel en los 80, pero ciertamente no lo suficiente para competir contra los otros guardianes de piso si eso se volviera necesario. ¿Puedes venir, Aneko? Levanté la voz y observé con diversión cómo Aneko entró en la habitación casi instantáneamente, antes de que pudiera terminar mi oración. Su rostro estaba ligeramente rojo, pero eso no le impidió mirarme a mí y a Albedo. ¿No deberías encargarte tú de la cena?, pregunté mientras la observaba mirándome con descaro. Sinceramente, me excitaba la forma en que me miraba descaradamente y abiertamente con deseo. No, ya está hecho. Hice un hechizo para mantenerlo caliente, dijo antes de mirarme a los ojos. Aunque estaba pensando en tomar un aperitivo antes de cenar. Sus intenciones expuestas de esta manera me hicieron reír y no pude evitar relajarme un poco más en el sofá. Mi atención se dirigió a Fubuki, que estaba abrazando mi brazo. ¿Qué tal si ustedes dos limpian a Albedo y a mí primero? Me acaricié la herramienta para acentuar lo que quería decir. Fubuki, ¿serías tan amable de usar tu lengua para limpiarme y dejarme como es debido para la cena? Aquí estaba la escena censurada. Miré a Aneko y la encontré lamiendo la mejilla de Albedo. Albedo, despierta. Mi voz pareció alcanzar su conciencia al instante cuando abrió los ojos de golpe. Con el ceño fruncido, miró a Aneko, que le lamía la cara. Albedo la apartó. ¿Qué me estás haciendo? Mientras iba a limpiar la saliva de Aneko, se esparció el último resto de semen en el dorso de la mano. Lo miró antes de levantar la vista y me vio sentada en el sofá junto a Fubuki. Esto no fue un sueño. Se lamió el dorso de la mano antes de mirarme fijamente, mientras Aneko lanzaba un hechizo, limpiar, sobre Albedo como toque final. Me miró mientras sus ojos se llenaban lentamente de lágrimas antes de darse cuenta de la existencia de Aneko y Fubuki. Con un gesto de mi mano, le dije a Aneko que saliera de la habitación, lo que ella hizo rápidamente sin preguntar, aunque parecía decepcionada. Fubuki se sentó a un lado, un poco confundida sobre lo que estaba sucediendo. Activé el mecanismo integrado de la habitación para insonorizarla, sin darme cuenta de dónde había surgido de repente el conocimiento de tal función. Gotas de lágrimas corrieron por el rostro de Albedo, pero afortunadamente eran lágrimas de felicidad. Saltó sobre mí y me abrazó con fuerza. No estaba seguro de cómo reaccionar ante el arrebato de felicidad de una mujer cuyo rostro se desvaneció hasta quedar inconsciente. Su abrazo duró varios minutos, simplemente sosteniéndome con fuerza en sus brazos como si fuera a desaparecer al momento siguiente. Después de que pareció satisfecha, me soltó y se secó la cara, ahora manchada de lágrimas. Yo, comenzó a decir antes de mirar a Fubuki de nuevo. Sin embargo, rápidamente volvió a centrarse en mí. Aunque todavía estaba claramente en conflicto por su presencia allí, pareció resolverse y aceptó que se quedaría por lo que estaba a punto de decir. Aunque habíamos hablado de nuestra reconciliación, no pensé que fueras tan abierta y amable conmigo. Han pasado solo unas horas y ya estás llegando tan lejos como para tener esta intimidad conmigo. Sé que debe haber sido difícil superar tu aprensión. Abrí la boca para negar que no era gran cosa, pero ella solo presionó un dedo sobre mi boca para evitar que hablara. Pero tengo que decirte que no estoy segura de cómo expresarlo con palabras. Respiró profundamente, como para formular sus palabras con el mayor cuidado posible y expresarse con mayor precisión. No estaba segura de poder amarte más de lo que ya te amaba, pero aquí estamos. Solo puedo imaginar lo difícil que debe haber sido para ti hacer esto, pero no necesitas hacerlo. Si no quieres hacer algo así, entonces no tienes que forzarte a hacer algo que no quieres. Entiendo si sientes que tienes que apresurarte, pero realmente no es así. Solo quiero que seas feliz. Sus dedos rozaron mis mejillas con amor, acariciándome suavemente como si yo fuera lo más preciado del mundo. Honestamente, su discurso,
la sinceridad en su voz, en sus palabras, me hicieron querer estallar en lágrimas. Pocas veces me había sentido tan amada. Cuando miré hacia abajo y vi mi estado desnudo y pensé en que solo me importaba mi placer, me sentí avergonzada. Miré el anillo de Nazarik en mi dedo índice y pensé que no debía tratar a mis ciudadanos como seres sin vida, como unos hiceros, que solo existían para mi placer. Todos eran seres vivos con sus propios sentimientos y deseos. Tal vez tenían valores e intereses predefinidos, pero eso no los hacía menos reales. Los ciudadanos de Nazarik debían ser tratados con el respeto y el amor que merecían. Albedo usó su dedo índice para empujar mi barbilla hacia arriba y me sonrió suavemente. Te amo, afirmó, inclinándose hacia adelante para besarme la frente antes de arrastrar mi cabeza hacia su pecho. Mis brazos encontraron su camino alrededor de su torso y la abracé de vuelta, cerrando mis ojos mientras disfrutaba de su toque. Me tomó unos momentos recomponerme. Me calmé lo suficiente para hablar de nuevo. Gracias, pero esto no era necesario. Realmente disfruté haciendo esto, murmuré antes de que los sonidos de sollozos atrajeran mi atención. Fubuki, que estaba llorando a lágrima viva, intentó contener el desastre que había hecho con una servilleta antes de sonarse la nariz con ella. Miré a Albedo, que me estaba dando una sonrisa alentadora que decía que estaba bien con que Fubuki hubiera escuchado. Esto fue tan hermoso. Azazel-sama, me avergüenzo de decir que no me di cuenta de que estabas luchando con problemas. Si lo hubiera hecho, habría hecho todo lo posible para ayudarte, lo juro, pronunció Fubuki con rectitud. No estoy segura de qué ha cambiado y cómo puedo ayudar, pero solo di la palabra y haré lo mejor que pueda, agregó, sin comprender realmente de qué estaba hablando Albedo. Para ser honesta, no era así como imaginé que sucedería esto. Una sonrisa irónica apareció en mi rostro. Bueno, no es que nuestro comportamiento haya cambiado, ya que había sido así desde el principio, así que supongo que no puedo culparte. Desde el principio. Desde el principio de vuestro matrimonio. No lo entiendo. Fubuki estaba completamente perdida. Cuando escuchaba sobre una pareja perfecta, probablemente una imagen nuestra aparecía en su mente. Probablemente ese era el caso de la mayoría de los ciudadanos de Nazarik. Sí, fue un malentendido, que afortunadamente Azazel pudo solucionar hace poco. Aunque sea difícil de admitir, te envidio por haber podido experimentar esto durante los últimos años. Se rió levemente como una adolescente enamorada antes de tomar mi mano para apretarla, dando a entender que estaba bien con eso y que no tenía intención de ser rencorosa. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Fubuki se abrieron con sorpresa, sin entender a qué se refería Albedo. Albedo frunció el ceño al ver su expresión. Ya sabes, servir a su majestad con sus deseos carnales. Oh, ¿te refieres a dejar que me toqueteara? No es que no lo disfrutara o tuviera que hacer algo. Si hubiera sido algo como lo de hoy, habría estado más que feliz de ayudar a su majestad. Ahora era el turno de Albedo de estar confundida. Manosear. Eso fue todo lo que hiciste en el pasado. Albedo miró a Fubuki y a mí, intentando discernir la verdad de su creciente sospecha. Esta fue la primera vez que pude ver a su majestad desnudo. Sin mencionar que lo pude tocar tan íntimamente. Era un poco incómodo ser el tema de conversación de alguien estando presente, pero también no estar incluido en la conversación. Primera vez que la ven desnuda. Espera, ¿qué? Parecía que en la mente de Albedo se habían quemado varios fusibles y no era capaz de seguir el curso de los acontecimientos. Nunca habíamos hecho algo así antes. Dijo Fubuki con incertidumbre, mirándome de reojo en busca de tranquilidad o confirmación. Hice lo más inteligente y dejé que ellos lo resolvieran por sí solos, ya que no estaba segura de los detalles, o más bien de cómo veían los demás la situación de mi comportamiento promiscuo. De lo único que estaba segura era de que no había tenido sexo con nadie. Tú. ¿Qué pasa con las demás, las Pléyades, las doncellas reales? Debes haberlo visto follándolas cuando se les permitió entrar aquí, ¿verdad?
Se inclinó hacia adelante y susurró, gritó como si estuviera a punto de descubrir el secreto más preciado y trascendental conocido por la humanidad. Azazel-sama solo las había manoseado hasta donde yo podía ver. Fubuki no entendía por qué Albedo estaba tan agitada y comenzó a cuestionar su propio conocimiento. Sus miradas hacia mí aumentaron, queriendo mi apoyo en este asunto, y supuse que ya no podía mantenerme al margen de esta conversación. Esta había sido mi primera mamada. Hasta ayer, lo más lejos que llegué fue a tocarme y tal vez besarme. Albedo me prestó atención cuando hablé. Sus ojos se abrieron de par en par mientras me miraba con incredulidad, sin poder procesar que no había ido más allá de eso. A pesar de mis sentimientos en ese entonces. Mi primer título le pertenece a mi esposa. Hablé de acuerdo a lo que estaba escrito en mi configuración, aunque no era mentira, ya que era algo que yo también había decidido. La expresión de Albedo quedó congelada por la sorpresa hasta que una vez más aparecieron lágrimas en sus ojos antes de fluir sin obstáculos por su mejilla. Comenzó a llorar antes de enterrar su rostro en mi pecho. Sus sollozos se hicieron más fuertes mientras seguía disculpándose conmigo. Está bien, intenté tranquilizarla mientras le frotaba la espalda para consolarla, lo que tuvo el efecto contrario. Suspiré profundamente. Realmente no era así como me hubiera gustado que sucediera. Dijiste que querías hacerme feliz, ¿verdad? Mis palabras la dejaron quieta. Me emocionaría que no te sintieras culpable por esto. Deja que el pasado sea el pasado y concéntrate en el futuro. Ella no se movió después de que terminé y continué frotando su espalda por unos momentos. Está bien. Pude sentirla asentir ante mi pregunta y un gracias ahogado antes de sentarse derecha nuevamente. Realmente no te merezco, decidió. Solo respondí con una sonrisa irónica, ¿qué tal si cenamos ahora? Después de ponerme de pie, Fubuki hizo lo mismo. Miró mi entrepierna antes de apartar la mirada. Me hizo darme cuenta de que todavía estaba desnudo allí. Rápidamente me puse los pantalones del conjunto de ropa antes de dirigirme hacia la puerta. Fubuki me abrió la puerta y yo estaba a punto de cruzarla cuando noté que Albedo seguía hurgando en el sofá. ¿No quieres cenar con nosotros? Me miró con su típica sonrisa perfecta en su rostro, lo que me hizo saber al instante que algo estaba pasando. Tengo que recomponerme un momento. No te preocupes, te seguiré en un minuto. Asentí ante su razonamiento y salí con Fubuki, quien cerró la puerta detrás de ella. Dimos varios pasos antes de decirle que siguiera adelante, ya que esperaría a Albedo. Ella hizo una ligera reverencia, dándome una sonrisa soñadora que me dejó saber que pensaba que mis acciones eran románticas. Después de que ella se fue, me di la vuelta y abrí la puerta de golpe, mirando directamente al sofá para ver a Albedo enderezándose abruptamente después de haberse inclinado sobre donde yo me había sentado hace un momento. ¿Hay algo que hayas olvidado, querida? No pude evitar reírme de ella, tratando de parecer tan decente, justo después de que me usara como mi ayuda personal para masturbarme. Bueno, considerando sus palabras y reacciones anteriores, probablemente creyó que lo estaba haciendo únicamente por ella y que podría bajar el ritmo en el futuro. ¿A qué sabe?, pregunté con una sonrisa en mi cara. Ella no parecía dispuesta a dejar de actuar y seguía luciendo confundida. ¿Qué quieres decir, mi querido esposo? No me mientas, por favor. Sería mucho más feliz si tuviera una esposa honesta y lasciva que una esposa deshonesta y mojigata. Mis palabras parecieron llegarle incluso cuando dudaba si tomarlas al pie de la letra. Entonces, su rostro se sonrojó y su respiración se volvió entrecortada. Honestamente, fue impresionante que pudiera contener el rubor. Sabe a ambrosía y huele. Se estremeció y sus ojos revolotearon de placer mientras recordaba. Solo quería grabarlo en mi memoria antes de que se desvaneciera, admitió, todavía preguntándose si estaba bien que lo dijera con tanto descaro. ¿Sabes? Puedes oler el aroma real cuando nos vamos a la cama. Por supuesto, si te parece bien el sofá, puedes quedarte aquí, dije antes de darme la vuelta. No había pasado ni un segundo cuando llegó a mi lado y me rodeó con el brazo.
Se mordió el labio mientras luchaba por contenerse. Realmente me malcrías, me encanta. Pero no puedes follarme. Si lo haces, dejé el resto de la frase sin decir, pero mi mensaje fue claramente entendido por esta mujer inteligente. No me atrevería a pedir más en este día. Después de saber los sacrificios que hiciste por mí, me repugna pensar en aprovecharme de ti. Eso sonó como un gran paso en la dirección correcta. Llegamos al comedor con una mesa con capacidad para 8 personas. La mesa estaba preparada para 5 personas, ya que a las doncellas reales se les permitía comer en la misma mesa que yo. No estaba seguro de por qué los actores habían especificado eso, pero tal vez estaba en sintonía con mi condición de ángel benévolo. Por supuesto, no me importaría esa sensación hogareña. Había muchos platos que no podría identificar ni aunque quisiera, aunque estaba bastante seguro de que esa cosa que parecía una estaca en el medio era carne de dragón. Nos zampamos y dejé que mi cuerpo comiera mientras Sueco me llenaba el plato todo el tiempo. Tan elegante como puede ser un príncipe, comí platos para dioses con una diosa impía como esposa, una concubina barra asistente con un cuerpo pecaminoso y 2 bellezas que derribaban el mundo actuando como mis sirvientas personales. Mis ojos se habían desviado durante la cena, pero en lugar de sentirse disgustados porque los miraran, parecían avergonzados y trataban de mostrar su mejor y más elegante lado. Una sensación de vértigo y calidez invadió mi cuerpo ante esta escena. Una vida que sería envidiada por todos. Realmente no podía quejarme. Después de comer el plato principal, le pedí a Sueco un informe de situación. Su respuesta no fue realmente inesperada, ya que decía las cosas como si yo supiera cómo funcionarían normalmente. Por supuesto, la respuesta de que mi armería estaba a salvo era fácilmente comprensible. Tendría que recorrer cada habitación y confiar en mi memoria muscular para averiguar cómo podía usar todas las funciones y el lujo que esta casa podía ofrecer. Después de que Sueco terminó su informe, sirvió los postres cuando alguien nos interrumpió. Supe al instante quién sería, ya que solo había uno que podía entrar a este lugar sin tener que enviarme un mensaje para pedirme permiso. Después de todo, los NPC no podían teletransportarse así como así y, si caminaban por el pasillo, tendría que dejarlos usar la entrada de manera segura. Por supuesto, los demás también lo entendieron, aunque la voz de una mujer que anunció su llegada también ayudó. Sueco se levantó de golpe y apareció instantáneamente en la puerta para abrirla con cuidado, pero con rapidez. Se paró a un lado e hizo una reverencia después de abrir la puerta para dejar entrar al maestro de la tumba. Todos nos pusimos de pie e hicimos una leve reverencia, a lo que él levantó la mano para evitar que mostráramos formalidades. No me di cuenta de que estaba entrando en un momento tan inoportuno. No dejes que te interrumpa. Por favor, termina tu comida. Ainz, o mejor dicho, Momonga-sama, declaró cortésmente mientras entraba en su habitación. Tenía que reconocerlo. Observó con atención cada habitación en la que entró. Yuri, que entraba detrás de él, apenas se notaba con su figura. Después de asegurarme de que no iba a entrar sin permiso, Fubuki y Albedo dudaban en sentarse en su presencia, y mucho menos comer, ya que les resultaba imposible. Las sirvientas se quedaron a un lado. Di el ejemplo y señalé con la mano la silla que estaba frente a mí al final de la mesa. Sueco sacó la silla y Momonga-sama se sentó ante mi insistencia. Yo también me senté. Aneko, ¿podrías traerle también un postre a Momonga-sama? Después de que se dirigieran a Aneko, ella se enderezó un poco y fue a buscar otro tazón de postre. Sin embargo, Momonga-sama rápidamente le negó el favor. Supuse que era un no muerto, pero el gesto contaba. Observé toda la experiencia mientras seguía comiendo el pegajoso postre. Fubuki y Albedo estaban visiblemente nerviosos por mi demostración de despreocupación y se sentaron torpemente. Honestamente, me sorprendió, ya que tal demostración seguramente sería recibida con miradas de enojo, ¿verdad? En cambio, parecían más preocupados por mí que por cualquier otra cosa. Sabía que estaba exagerando, pero era bueno saber dónde estaban los límites para ellos.
La cara de Yuri también pareció contraerse. Se subió las gafas, lo que hizo que brillaran como si se tratara de un maldito anime, pero claramente no estaba segura de si debía decir algo. Parecía que nadie podía reprenderme así como así. Dado mi estatus y después de que Momonga-sama me había dado permiso para seguir comiendo, no había mucho de lo que quejarse. Al menos, no en su presencia. ¿Hay algo que quisieras discutir conmigo, Momonga-sama? Pregunté mientras terminaba la última cuchara antes de colocar el cuenco frente a mí. Sueko estaba de pie atentamente a un lado y rápidamente fue a limpiar la mesa. Sus ojos brillaron por un momento mientras me observaba. Tal vez había sido por la relajación que me había dado la mamada anterior o porque acababa de comer, pero estaba mucho más relajado que antes. También podría atribuirse a que Momonga no usaba el arma del gremio. Sí, es necesario discutir los próximos pasos de la gran tumba de Nazarik. Me gustaría escuchar tu opinión sobre este asunto, afirmó y, por su apariencia y compostura, parecía que quería ponerme a prueba y que ya tenía un plan propio. Para ser justos, tal vez tenía un plan. No recordaba cada pensamiento suyo, aunque estaba seguro de que no era estúpido. A veces era despistado y paranoico, pero no estúpido. Además, como yo era una anomalía que interfería en el giro de los acontecimientos, predecirlo sería cada vez más difícil. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera intentar guiarlo hacia un resultado deseado. Sería reconfortante que los acontecimientos se desarrollaran como en la ficción de mi mundo anterior, pero había algunos acontecimientos que quería evitar. Algunas crueldades y riesgos eran simplemente innecesarios. Entonces, deberíamos empezar a hablar de ello. Creo que mi oficina sería más adecuada para una conversación de este tipo, dije mientras me ponía de pie. Después de pasarme la servilleta por las comisuras de los labios, la coloqué sobre la mesa, que ahora estaba vacía. Momonga-sama también se puso de pie y subimos juntos las escaleras hasta el primer piso. Abrí la puerta y entré en la habitación con Momonga-sama siguiéndome de cerca. Una mirada al sofá donde me había sentado desnudo hace un momento me hizo darme cuenta de la pequeña mancha que había en él. Un silencioso, limpiar, y desapareció sin evidencia de su existencia. Momonga-sama entró, miró el sofá y se sentó en él sin que nadie se lo pidiera. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando Yuri también intentó entrar. Yuri, puedes esperar afuera. Le di una pequeña sonrisa mientras le cerraba la entrada. Abrió la boca antes de volver a cerrarla de golpe. Ella recogió sus palabras por un momento, Su Majestad, con el debido respeto, como sirvienta, es mi tarea servir y proteger a Momonga-sama. Mientras decía eso, miró al suelo con una ligera reverencia, sin atreverse a mirarme directamente, así que pellizqué su barbilla y levanté su rostro hasta que nos miramos a los ojos. Lo pude ver en su expresión. Ella no intentó entrar porque no confiara en mí o porque sintiera que no podía servir a Momonga-sama, sino porque creía que el acto de servir no debería ser una carga para alguien en mi posición. Sin mencionar la emoción en sus ojos. Claramente estaba ansiosa por nuestra interacción. Y estoy segura de que todos los niveles de Nazarik hasta la superficie nos darán tiempo suficiente para que reaccionéis si algo sucediera. Además, esta es mi vivienda personal dentro del patio trasero real. Esas tareas son responsabilidad de las doncellas reales. Sus expectativas no se cumplieron y sabiendo que yo tenía razón, la entristecí al ver que otra mucama le había robado sus tareas, así que le extendí una rama de olivo. ¿Qué tal si esperas afuera de la habitación y esperas a que te llamemos? Ella aceptó de mala gana y yo cerré la puerta detrás de ella. Me di la vuelta y noté que los brillantes orbs rojos de Momonga-sama en su cuenca prácticamente brillaban mientras me observaban. Incluso sabiendo que no era un no muerto omnipotente, su mirada todavía me ponía nerviosa con su grado de atención. Drauzel. Las siguientes estadísticas también se agregan como imágenes de hojas de personajes de Yggdrasil en el glosario. Azazel. Alineación, extremadamente buena. Karma, 500. Nivel total, 100. Nivel racial. Ángel 10. Arcángel 10.
Serafín 5. Otros 20. Nivel de trabajo. Caballero Santo 10. Paladín Empíreo 5. Señor de lo Divino 10. Otros 30. Estadísticas. Caballos de fuerza 100. Diputado 50. Física ATK 90. DEF Física 80. Agilidad 75. ATK Magistrado 50. DEF Punto Magnética 90. Resistir 90. Especial 100. Total 725. Fubuki. Alineación, neutral. Karma, 50. Nivel total, 83. Nivel racial. Las razas humanas no tienen un nivel de raza. Nivel de trabajo. Mago 15. Portador telequinético 10. Maestro telequinético 10. Sabio telequinético 5. Otros 43. Estadísticas. Caballos de fuerza 42. Diputado 82. Física ATK 20. DEF Física 52. Agilidad 36. ATK Magistrado 72. DEF Punto Magnética 77. Resistir 77. Especial 65. Total 523. Aneco. Alineación, neutral. Karma, 50. Nivel total, 60. Nivel racial. Autómata 10. Llora 1. Nivel de trabajo. Cocinar 5. Asesino 3. Maestro asesino 2. Otros 39. Estadísticas. Caballos de fuerza 51. Diputado 43. Física ATK 44. DEF Física 51. Agilidad 35. ATK Magistrado 43. DEF Punto Magnética 42. Resistir 54. Especial 30. Total 393. Sueco. Alineación, buena. Karma, 200. Nivel total, 52. Nivel racial. Autómata 10. Llora 1. Nivel de trabajo. Cocinar 5. Horticultor 5. Asesino 3. Otros 28. Estadísticas. Caballos de fuerza 56. Diputado 11. Física ATK 58. DEF Física 43. Agilidad 50. ATK Magistrado 0. DEF Punto Magnética 38. Resistir 37. Especial 35. Total 328.